Hola, no sé si buenas tardes o buenas noches cuando se vea esta presentación. El título de la presentación que les voy a dar se llama Pruebas de integración utilizando Local Stack. Mi nombre es Federico Doval y la idea de esta presentación es sería poder abordar los siguientes temas. En un principio voy a hacer una presentación personal súper corta sobre mi persona, mi experiencia y demás, y un poco de las razones por las cuales estoy aquí presentando esta charla. Luego vamos a hablar de las pruebas de integración, un poco sobre todo, más que nada, mi experiencia personal o profesional, más que nada, em, alrededor de las pruebas de integración y cómo fue esto evolucionando desde mis primeras experiencias trabajando en la industria hasta el día de hoy. Luego vamos a hacer una presentación de Local Stack, ver un poco de qué se trata, muy a- s- por arriba, digamos, muy general. Y luego veremos cómo podemos utilizar el Local Stack para escribir pruebas de integración. Les voy a mostrar una demo muy simple, es una demo pequeña. Yo digo que es una demo minimalista, pero que permite ver y que ustedes puedan observar y darse cuenta del potencial que tiene esta herramienta para escribir pruebas de integración. Y finalmente vamos a- a atravesar la conclusión, escribir o contar un poco lo que se ha visto y cuáles son las consecuencias de utilizar esta herramienta. Y por supuesto voy a estar abierto a las preguntas que puedan aparecer luego de la charla. Em, entonces, si no hay objeciones, lo que voy a hacer en el paso siguiente es comenzar con la presentación. Básicamente sería mi presentación personal. Em, mi nombre es Federico Doval, estoy trabajando en la industria de IT desde el año 2007. Trabajé en diferentes roles, trabajé en un principio como desarrollador backend, también luego pasé como ingeniero de automatización de test, como software development engineering test también, y actualmente estoy en los últimos 3 años comencé a trabajar como ingeniero de DevOps o de DevSecOps. También tuve la oportunidad de trabajar como ingeniero de investigación en diferentes o dos instituciones de investigación como ingeniero de investigación, básicamente dándole soporte a estudiantes de doctorado, postdoctorados y ingenieros ya de carrera. La curiosidad con respecto a mi experiencia es que mi primera experiencia profesional fue como desarrollador backend, pero desarrollador backend COBOL. En aquel momento yo me acuerdo que el equipo era un equipo grande y se dividía entre ingenieros COBOL, ingenieros Java y obviamente todos los que estábamos trabajando como ingenieros COBOL queríamos pasar a la parte de Java y los directores de esta empresa siempre nos decían, quédense tranquilo que dentro de unos años va a pasar que Java va a ser lo que hoy, o similar a lo que hoy ustedes ven en COBOL, va a ser un lenguaje que quizás ya está fuera de moda, digamos, o que no suscita tanto interés por los distintos desarrolladores. Y si bien hoy en día no digo que Java es COBOL, pero bueno, la analogía es un poco cierta, hay muchos lenguajes, muchos más nuevos, con distintas funcionalidades. em, Así que no digo que esta idea del director se cumplió, pero en cierta manera digamos que sí. Actualmente trabajo para la empresa Bayer en Berlín, trabajo en el equipo de investigación y desarrollo. Estamos un equipo de DevOps o DevSecOps que se encarga de brindarle acceso a los datos, a los ingenieros de datos de manera que sea segura, que sea rápido, que sea performante, que le permita realizar los experimentos de manera que se puedan reproducir, tener una trazabilidad de los experimentos también. Así que todo utilizando tecnologías cloud.
Así que por el momento esta es mi presentación personal y ahora vamos a lo que nos interesa de esta charla, que es hablar sobre las pruebas de integración. Em, para empezar, me gustaría que, que veamos este quote de Martin Fowler, en el cual dice que el término em, y pruebas de integración es difícil de definir en el sentido de que hay muchas cosas que se le llama prueba de integración y tenemos que, cuando uno dice, por ejemplo, en esta charla yo voy a presentar pruebas de integración utilizando Local Stack para pruebas que necesiten o que dependan de servicio en AWS, tengo que definir exactamente qué significa para mí o para el contexto de esta charla test de integración. Y eso es cuál sería para mí el paso siguiente. Entonces, em, pero antes de definir exactamente qué es lo que yo, para mí, o para el contexto de esta charla, significará o tendrá la semántica de test de integración, simplemente quisiera mostrarle un par de slides como motivación de los test de integración. Simplemente lo que hice fue buscar en Google la pirámide de test. Existen distintas pirámides de test, como todos o la mayoría de ustedes sabrán, pero en todas ellas podemos ver que los test de integración son parte de ellas. Es decir, cualquier estrategia de test que nosotros querramos implementar, sí o sí va a tener que tener una capa que puede ser más gruesa, puede ser más fina, podemos ponerle mucho énfasis, una prioridad alta, una prioridad baja, pero la realidad es que los test de integración van a ser parte de nuestra estrategia de test y por eso, si estamos trabajando en tecnologías cloud, particularmente en el contexto de AWS, em, tenemos que pensar cómo escribirle estos test de integración. Un enfoque a los test de integración utilizando esta metodología y este contexto es este approach que, mm, que les voy a presentar o que nosotros estamos trabajando, al menos en mi equipo, para escribir los test de integración. Em, Esperando que esto sea motivación suficiente como para seguir escuchando la charla, vamos a pasar a la siguiente slide que un poco lo que quiero hacer ahora es contarle mi experiencia personal en relación con los test de integración y en relación con este quote de Fowler. Yo recuerdo que al principio de mi experiencia profesional, sobre todo era una época en donde lo que sobraban eran los monolitos, los distintos proyectos generalmente eran grandes monolitos, en donde uno ingresaba a un proyecto y lo primero que uno hacía era pedir el esquema de base de datos y el esquema de base de datos era gigante, tenía todo lo que te podías imaginar. Y en un principio nos decían, bueno, a ver, tratá de entender el esquema de base de datos, hasta que en algún momento venía un ingeniero con más experiencia o quizás un líder técnico, nos decía, olvídate de todo esto, mira estas 4, 5, 6 o 10 tablas. Y en ese contexto, cuando uno iba al paso siguiente, luego de pensar en el esquema de base de datos, y decía, bueno, a ver, ¿cómo puedo aprender esta aplicación? A ver, veamos los test unitarios, veamos los test de integración. En general, o al menos lo que me pasó a mí en mi experiencia, cuando veíamos los test de integración, lo que veíamos era mm, la integración de la aplicación con la base de datos. Y ese era el significado de test de integración en aquel momento, en el momento de la época dorada, yo le llamo aquí la época dorada de los monolitos. Sin embargo, luego, con el paso del tiempo, no, quizás al mismo momento también podemos decir que o podíamos llegar a encontrarnos test de integración con otros sistemas. Quizás había otros equipos que estaban a cargo de otros sistemas y cuando teníamos que hacer un release o deployar a producción, había determinados ambientes de staging en donde los distintos equipos deployaban sus versiones y aquí deberíamos encontrar o implementar. En aquel momento todavía la automatización de test no estaba tan, digamos,
no de moda, pero que estaba utilizado, o no era un estándar en la industria como lo es hoy. Em, y bueno, ahí este es otro concepto de test de integración. Queremos integrar nuestros sistemas o servicios, nuestras API con las de terceras. Luego, con el paso de los años y también con el advenimiento de las arquitecturas de microservicios que viene solapado, ¿no? con la adopción de las tecnologías cloud. em, Cuando hablamos de test de integración, podemos querer significar integración de APIs, es decir, de una API con otra API que quizás son mucho más pequeñas que aquellos monolitos que hablaba hace un momento. Y luego, como otra significación más tercera, es la de integración con servicios que están en el cloud. Es decir, la slide anterior yo hablaba de la integración de APIs, pero no necesariamente estamos hablando de APIs que trabajen o que estén deployadas en algún proveedor de cloud, sino que podría ser cualquier servicio deployado en cualquier ambiente o cualquier API deployado en cualquier ambiente. Y aquí el tercer concepto, o el último concepto que me gustaría hablar es el test de integración de servicios que están en el cloud. Es decir, nosotros tenemos nuestra aplicación, pensemos en una API. Nuestra API depende de distintos servicios, de uno a n servicios, y un subconjunto de estos servicios es un servicio que es una funcionalidad otorgada por las tecnologías cloud, por alguno de los proveedores cloud. Particularmente en el contexto de esta charla, yo estoy hablando de AWS. Entonces, aquí, para mí, el concepto o la definición de test de integración en esta charla tiene más que ver con esta slide. Pensemos en una API que tiene dependencias con servicios terceros que un subconjunto de ellos está otorgado o brindado por alguno de los proveedores cloud. Dicho esto, básicamente lo que nosotros tenemos que definir son las pruebas de integración que vamos a querer utilizar. Tenemos un conjunto de servicios dependientes. El objetivo perdón, lo que tenemos que pensar es cuál es el objetivo de nuestras pruebas. Exactamente, dado que nosotros tenemos dependencia con N servicios, vamos a ejecutar pruebas de integración contra los N servicios al mismo momento. Vamos a moquear N-1 servicio y uno de los servicios será un servicio real o, o lo más cercano a un servicio real. O por el contrario, nosotros queremos tener que todos los N servicios de los cuales nosotros dependemos serán servicios reales o lo más cercanos a un servicio real. Y pensar en esto lo que nos va a permitir es pensar en la estrategia de mock. Particularmente nosotros en Bayer lo que hacemos es nuestro interés o nuestro mayor interés, digamos que de esos N servicios que yo le estoy hablando, la mayoría de ellos están en el cloud. Hay un subconjunto muy menor de servicios que no están en el cloud y a esos servicios nosotros decidimos moquearlos. Es decir, no queremos ni un servicio real ni un servicio cercano al real. Simplemente utilizamos mock para esos pequeños servicios que no nos interesan y para todo el resto utilizamos Local Stack, que es esta herramienta que ahora les voy a presentar, que nos permite justamente escribir los test de integración lo más utilizando un emulador del cloud de AWS, de una manera muy, muy simple. Em, y es por eso que en la próxima sección lo que a mí me gustaría es poder presentarle Local Stack, qué es Local Stack, em, y algunas de las funcionalidades que Local Stack provee y que son tan útil para poder llevar a cabo la implementación de test de integración con servicios de AWS. Este es un quote que está en la página principal de Local Stack.
en sí lo que es para mí o cómo yo lo definiría en lenguaje coloquial a Local Stack es una herramienta que simula la API de AWS en un contenedor Docker. Al final del día es esto. Cuando uno levanta Local Stack, lo que uno va a tener es un Docker corriendo eh, sobre el cual uno le puede ejecutar peticiones de la misma manera que uno lo haría con AWS, pero en lugar de ejecutarse contra los servicios de AWS, se ejecutan contra este Docker que recibe los requests y actúa de la misma manera que actuaría el cloud, pero está ejecutándose todo en un Docker en una máquina local. Y algunas de las preguntas que surgen es, ¿puedo utilizar AWS CLI con Local Stack? Sí, se puede. Y luego podemos preguntar, ¿y puedo utilizar también Terraform? También se puede. SDK también. Sí, todo se puede. Todas las herramientas que nosotros estamos o podemos ejecutar contra un cloud de AWS real, contra el cloud de AWS real, perdón, las podemos utilizar con Local Stack. SAM también, serverless también. Es decir, todas las herramientas con las cuales nosotros estamos acostumbrados a trabajar de manera, quiero decir, contra el cloud, lo podemos hacer en AWS. ¿Qué pasa? Local Stack no implementa todo el conjunto completo de funcionalidades que tendríamos en AWS. En realidad lo que sucede es que Local Stack posee distintos sistemas de pago. En la versión free, que es la que nosotros utilizamos, hay muchos funcionalidades o features que no están cubiertos, sí están cubiertos en otras versiones pagas. Y si uno quiere saber cuál es el conjunto completo de funcionalidades que están cubiertas, no, solamente es necesario acceder a esta página y aquí podremos ver. Aquí, dependiendo de las estrellas que tengan, es cuán cubierto esa feature está en Local Stack y podemos ver una tabla en este link que nos da para cada servicio de AWS cuán cubierto está en Local Stack. No voy a entrar en detalle porque esto es súper intensivo y exhaustivo, pero bueno, si alguien tiene interés en acceder a saber qué features están implementados y qué features no, pueden acceder a esta página. Por nombrarle un ejemplo práctico que me pasó, en la versión libre o free que nosotros utilizamos, las funciones lambda no soportan layers. Es decir, si uno desarrolla em, funciones lambda que requieran utilizar layers, la versión paga no lo soporta. Es decir, hay que hacer algo para poder deployar la función sin los layers para la ejecución de test. Ese es un caso. Otro caso lo vamos a ver en la demo, que tiene que ver con el rotation policy de las tablas de DynamoDB. Em, Otro de las funcionalidades que a nosotros nos interesa de Local Stack es poder desarrollar y ejecutar los test de integración de la misma manera local como en los ambientes de integración continua. Y en esta página siguiente les quería mostrar que Local Stack soporta muchas herramientas de integración continua. Acá a la izquierda van a poder ver link para cada una de las posibilidades que ofrece Local Stack. Por lo que se puede ver aquí, está muy bien cubierto. Así que en ese sentido no hay problemas, es súper fácil. Nosotros en Bayer utilizamos GitHub Action y la realidad es que no tuvimos mayores problemas para integrarlo, es súper fácil de integrar. Así que con respecto a la funcionalidad de integración continua, no hay que preocuparse demasiado. Volviendo a las slides. em,
Como les decía, la cobertura para Continuous Integration, Continuous Delivery es muy buena para Local Stack. Y finalmente, nombrar algunos de los beneficios. La realidad de algunos de los beneficios es que se puede aprender AWS localmente, se puede deployar infraestructura como código sin costo y se pueden ejecutar pruebas locales. Es súper fácil, es barato, el costo es mínimo y dependiendo de la versión que uno quiera utilizar, eso es cierto, pero en general con la versión libre se pueden utilizar y aprender un montón, se puede cubrir una gran parte del cloud sin necesidad de acceder al cloud, em, por lo que estos son los beneficios que yo pude encontrar. Finalmente, estamos ingresando a la parte donde podemos cerrar el círculo, porque por un lado nosotros definimos y hablamos sobre distintos test de integración o distintos enfoques a los test de integración. Un poco les mostré mi experiencia histórica, digamos, en relación con los test de integración y hablamos de local stack. Ahora tenemos como los ingredientes para poder construir la receta, pero antes de poder construir la receta me gustaría definir un poco más en detalle el problema que nosotros queremos resolver con Local Stack. Y para ello, lo que nosotros tenemos es el objetivo que es, queremos escribir test de integración para un servicio o API dada. Particularmente pensemos en una API. em, un API Gateway de AWS que tiene integración con una función Lambda. Esta función Lambda, para poder cubrir la funcionalidad que la API o los endpoints de la API necesitan brindar, necesita acceder o integrarse o depende de otros servicios que están en la nube. Em, Justamente los servicios dependientes existen de 1 a n servicios dependientes y un subconjunto de estos servicios están en la nube. De manera gráfica, la definición del problema es la siguiente. Nosotros tenemos una API Gateway. Esta API Gateway está integrada con Lambda y depende de algunos servicios de uno o más servicios que son provistos por AWS. Y el problema es que nosotros queremos escribir test de integración em, para esta función lambda. Esta función lambda que es la integración con una API Gateway. Entonces lo que ahora me gustaría hacer es una demo de cómo nosotros vamos a poder hacer test de integración sobre esta función lambda utilizando local stack. Y para ello me voy a mover a la consola. Primero vamos a ver lo, eh, cuál es el estado de local stack, que ya han visto que está funcionando. Lo que yo voy a hacer ahora es parar local stack, de manera de mostrarle cómo es posible que nosotros podamos comenzar local stack. Ahí tengo un comando por aquí, de algún lado. Bueno, el comando no lo puedo encontrar allí, pero sí tengo el README de este proyecto, que es el proyecto con el cual voy a hacer la demo, que em, tengo este comando, que lo que hace es permitir comenzar local stack, y eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, la idea es comenzar o startup, darle el stat a local stack para poder escribir las pruebas de integración. Ahora nuevamente vamos a ver el estado. Este es un Docker que está corriendo. Acá nos dice cuál es la imagen de Docker, cuál es el estado. Y a su vez también tenemos cuál es la versión. Ahora, por ejemplo, nosotros podemos contra ese Docker que está corriendo, pensemos que es el cloud local, nosotros podemos hacer AWS local Dynamo DB list tables.
Lo que el resultado esperado es que no haya ninguna tabla, que es lo que estamos obteniendo. Y a su vez, recuerdan que ya les comenté que podíamos utilizar Terraform. Entonces, algo que nosotros podemos hacer es movernos al directorio de infraestructura. Y aquí podemos hacer tf local init para iniciar el Terraform local. Una vez que tenemos esto, lo que podemos hacer es un plan que en esta infraestructura tenemos una función simple. Lo único que vamos a hacer es crear una base, una tabla, es decir, la infraestructura para ejecutar los tests, que sería la misma infraestructura que uno podría tener para deployar en el cloud. Entonces el resultado esperado aquí es que este plan nos va a decir que tenemos un cambio para hacer. El cambio para hacer es, vamos a agregar una tabla y ahora lo que nosotros podríamos querer hacer también es em, aplicar el cambio, ¿no? Podemos decir apply, entonces le decimos que sí y en este momento tenemos la tabla deployada y a su vez acá em, en la función lambda que nosotros queremos, yo tengo dos funciones lambda que lo que hacen es interactuar, este getItemDB lo que hace es interactuar con la tabla esta address, que obtiene básicamente un récord de esta tabla por un identificador. Es algo súper simple y como les dije, una demo súper minimalista, pero que nos permite ver la utilización de local stack. Y tenemos otro cuyo servicio dependiente es S3. Y para esto tenemos una función que también obtiene un ID y en base a ese ID crea un, un archivo en un bucket de S3 si este no existe y si este existe no falla, pero bueno, básicamente devuelve el mismo no hace nada. Es decir, si no existe el bucket para el identificador de ID, crea el bucket y si no hace nada. Y la idea es poder testear esto. Para eso nosotros tenemos aquí los test de integración. Tenemos una utilidad que nos permite agregar direcciones en la tabla de DynamoDB o eliminar direcciones dentro de esta tabla de direcciones. Y tenemos otra función que lo que hace es crear un bucket, otra para eliminar un bucket y otra para saber si el bucket existe. Con estas utilidades de test nosotros vamos a poder escribir test de integración. Em, este test lo primero que hace es dentro de la tabla de local stack, de local stack agrega una dirección y con esta dirección nosotros ahora podemos escribir test que ejecutan la función lambda que depende de DynamoDB y puede chequear si esta funcionó correctamente, si el resultado que devuelve es realmente el resultado que está guardado en la tabla. De otra manera, si no existe, verifica que el resultado que se obtiene es el non o nulo. Y lo mismo para los test de API. Eh, la, mm, Tenemos el setup donde creamos un bucket para un ID de estudiante y tenemos un conjunto de tests que chequean que la función lambda funciona correctamente. Y veremos aquí, como para terminar, que podemos ejecutar los test de integración. Si seguimos el README para ejecutar los test de integración, podemos hacer algo como esto. Vamos a volver al root. Y vemos que aquí podríamos estar ejecutando los test de integración. Es decir, estos test están ejecutando contra el cloud local, cuyo soporte está brindado por Local Stack.
Este fue un poco lo que les quería comentar de la demo de Local Stack. Finalmente, volvemos a las slides. Pasamos por la demo ya y el paso siguiente es hablar sobre la conclusión o recorrer un poco cuáles fueron los temas que estuvimos charlando en esta charla. Em, Empezamos pensando en los test de integración y cuáles son las posibles interpretaciones o definiciones para test de integración, que está bastante de acuerdo con el quote de Martin Fowler, en el cual hay muchas posibles interpretaciones para darle significado o para darle una semántica cuando uno se refiere a pruebas de integración. Vimos qué es Local Stack y las funcionalidades que esto nos provee y cómo esto nos permite ejecutar test de integración de manera local y en los ambientes de integración continua sin necesidad de acceder al cloud. Vimos una demo en donde el sistema bajo test es minimalista, es muy simple, es una API súper básica, pero que está de acuerdo con la estructura que nosotros pensábamos, que dijimos que teníamos una función lambda que depende de una N servicio, en este caso fue un solo servicio, es decir, cada lambda dependía de un solo servicio de AWS. De todas maneras, esto nos sirvió para poder mostrar que podemos ejecutar test de integración. Y con esto vamos a dar por cerrada la charla. Lo último que quería comentarles es que el repositorio de la demo va a estar disponible para aquellos que quieran acceder. Y mi objetivo personal con respecto a esta charla es, por un lado, poder conocer gente que esté trabajando con Local Stack para poder intercambiar y hacer un poco de networking para ver la manera que otros están utilizando esto, intentar mejorar lo que nosotros estamos haciendo en nuestro equipo. Y por otro lado, completamente disponible para aquellos que están intentando, dando los primeros pasos con Local Stack para contarle la experiencia de los últimos meses que nosotros tenemos escribiendo test de integración utilizando Local Stack. Em, Finalmente, que lo único que me queda es agradecerles por la atención. Espero que se hayan llevado algo de esta charla y que les sirva para su trabajo diario. Vamos a nerdear, vamos a nerdear. Bueno, buenísima la charla de Pablo. Lo tenemos a Pablo acá para que nos responda algunas preguntitas que tenemos para él. Pablo, ¿me escuchás? Sí, te escucho bien. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a la tarde del Nerdearla, del testing, track de testing. Tenemos algunas preguntas para vos, para hacerte. En el Swapcard pueden dejar sus preguntas, recuerden. La primera es, ¿cómo iniciamos en el QA API Integration? Digamos, hay varias maneras de hacer test de integración en AWS relacionado con API. Con respecto a la charla, lo primero es meterse en Local Stack, tratar de aprender un poco sobre eso. Yo les voy a dejar también el repo con la demo que hice, que tiene un par de API endpoints que dependen de servicios de la nube, que también le pueden pegar una mirada y creo que con eso tienen una manera de poder escalar y pensar en distintos API, servicios de API que dependan de servicios que son otorgados por AWS. Creo que esa sería la manera de empezar. Hay otras maneras de escribir test de integración que no necesariamente requieren utilizar Local Stack. Hay módulos que, por ejemplo, todos al final del día son un Docker que simula un servicio de la nube de manera local. Pero son quizás limitados. Por ejemplo, está el DynamoDB local, que lo que hace es simular el servicio de DynamoDB en un contenedor de Docker, pero es solamente en el caso que nuestra API dependa de DynamoDB. Si nuestra API depende de otros servicios, eso nos va a quedar un poco corto, pero para empezar y hacer la primera prueba de concepto es una manera de comenzar. En lugar de meterse en Local Stack, que por ahí es muy grande, empezar por algo un poco más chiquito, creo que es una buena opción.
Y después, bueno, pueden contactarme por LinkedIn y podemos charlar digamos, el problema en particular que quieran atacar y quizás se me ocurra alguna solución o lo podemos ir charlando y ver cómo dar esos primeros pasos, ¿no? Buenísimo. Y muchísimas gracias realmente por ofrecerte, porque hay veces que hay gente que tiene preguntas o quizás ve la charla en diferido o no se anima a preguntar ahora y el hecho de que te pueda contactar luego para preguntarte es muy, muy lindo. Gracias. De nada. Una pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo lidiar con test de integración con servicios, bueno, que están en la nube y otros que no lo están? Bueno, un poco lo comenté en la charla que para los servicios que están en la nube, el enfoque este dice podemos utilizar local stack. Para los que no están en la nube, hay varias opciones. Una opción es moquearlo, como lo presenté en la nube y como también lo hacemos en Bayer. Otra opción es simular el servicio del cual dependemos, y digamos que dependemos de una determinada API de otro servicio, podemos simular las respuestas con una API que no implementa todo la misma funcionalidad en el sentido completo como los servicios que dependen, que nuestra API depende digamos. Y la otra es hacer el test de integración contra los servicios reales y si contamos con la posibilidad de poder deployar esos servicios reales. Bien, y bueno, por último te hago una pregunta brevemente, si me querés decir cuáles serían los pros y los contras de este enfoque. Yo creo que los pros tienen que ver con, primero, poder ejecutar los test de integración, poder ejecutarlos de manera local, aún dependiendo la versión que se utilice de Local Stack, el costo. Y las contras es que podemos decir que no estamos haciendo test de integración contra los servicios reales de AWS, son simuladores, entonces al fin del día se puede discutir si son realmente test de integración contra AWS o son test de integración contra una simulación, que en realidad es eso, es un test de integración que se está haciendo contra una simulación de los servicios contra los cuales nosotros queremos integrar al final del día. Pero hay que pensar también que este test de integración está en el contexto de una estrategia de test. Entonces, Ujú, claro. cada tipo de test tiene el objetivo particular de testear algo en particular. Bien. Que sea de integración no siempre quiere decir que vamos a integrar contra los servicios finales. Quizás en otra capa están los test end-to-end o test de otro Sí, o tipo, mayor complejidad. que ahí sí, exactamente. Bueno, buenísimo, Pablo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar acá con nosotros en el día de hoy. Los que nos están viendo en este momento, no se vayan, ya volvemos.